Top Visitas presenta 9 hechos psicológicos que te dejarán boquiabierto. El campo de la psicología analiza la ciencia de la mente y el comportamiento humano. Aunque es una de las ciencias más antiguas y complejas, ya que intenta entender por qué somos como somos, todavía hay mucho que investigar y descubrir. Algunos hallazgos psicológicos sobre qué hacemos y cómo nos comportamos son más fascinantes que otros. Por ejemplo, ¿sabías que poner puntos en tus mensajes de WhatsApp hará que los demás te perciban como una persona menos sincera? Prepárate, porque en este vídeo te esperan otros 9 hechos descubiertos en la psicología tan curiosos como el que acabas de ver. Número 1. Estamos programados para amar la música que escuchamos en la escuela secundaria. La buena música desencadena la liberación de dopamina y otros neurotransmisores que nos hacen sentirnos bien. La realidad es que los estudios demuestran que nos unimos mucho más a la música que escuchamos durante nuestra adolescencia, concretamente entre los 12 y 24 años, ya que durante nuestra adolescencia le damos más importancia a cualquier cosa, incluida la música. Número 2. La comida sabe mejor cuando alguien más la hace. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la comida siempre sabe mejor cuando la prepara tu madre? De hecho, la comida sabe mejor cuando la prepara cualquier otra persona, asumiendo que sea un buen cocinero, claro. Los investigadores atribuyen esto al hecho de que cuando tú eres el cocinero has estado viendo continuamente la comida y pierde emoción. Como resultado, lo disfrutas menos. Número 3. Buscamos rostros humanos en cualquier sitio. La pareidolía no es más que la capacidad de reconocer figuras, rasgos o patrones familiares en objetos. Un ejemplo común es la cara del hombre en la luna. Algunos científicos lo atribuyen al hecho de que como seres sociales, reconocer rostros es tan importante que preferimos crear algo que no existe a perdernos uno real. Número 4. Cuando una regla parece demasiado estricta, queremos romperla. A esto se le conoce como reactancia. La reactancia es una reacción emocional en contradicción directa a reglas o regulaciones, que amenazan o sufren ciertas libertades en la conducta. Las personas tienden a romper más reglas cuando sienten que ciertas libertades están siendo limitadas. Esto se puede apreciar mejor en los adolescentes. Cuando están castigados, sienten reactancia y la necesidad de escabullirse. Número 5. Los comienzos y los finales de casi cualquier cosa son más fáciles de recordar. ¿Alguna vez has ido al supermercado y te has olvidado de la lista de la compra? Al tratar de recordar las cosas de esta lista, siempre recordarás mejor las cosas cercanas al principio y al final, pero las del medio son bastante borrosas. Un estudio en Frontier of Human Neuroscience confirmó esto, se llama efecto de posición serial. También es por eso que puedes recordar el principio y el final de la presentación de tu jefe, pero el resto no tanto. Número 6. Nos preocupamos más por una sola persona que por las tragedias masivas. En un estudio en la Universidad de Pensilvania, los investigadores examinaron el comportamiento de las personas en relación con la donación a causas basadas en ciertos estímulos. En un grupo se le mostró un vídeo sobre una persona hambrienta. Al segundo grupo se le mostró un vídeo estadístico sobre millones de personas que mueren de hambre. Los del primer grupo donaron el doble de lo que hizo el grupo de las estadísticas. Los psicólogos atribuyen esto al hecho de que si percibimos un problema como demasiado grande, nos sentimos impotentes e insignificantes, como si nuestros esfuerzos no tuvieran ningún efecto. En este caso, ayudar a salvar a una persona hambrienta parece más alcanzable que acabar con el hambre en el mundo. Número 7. Si tenemos un plan B, es menos probable que tu plan A funcione. Los científicos de la Universidad de Pensilvania estudiaron el desempeño de los voluntarios en una determinada área y descubrieron que los participantes que tenían un plan B lo hacían peor que aquellos que no lo tenían. También descubrieron que cuando los participantes tenían otras opciones, su motivación disminuía considerablemente. Esto está relacionado con la teoría de la expectativa, que fue desarrollada por Victor Braun en 1964. La teoría de la expectativa básicamente establece que tu motivación para conseguir un objetivo está relacionada estrechamente con el hecho de si realmente esperas tener éxito o no.
Por eso es lógico pensar que, si tienes dos planes, es que probablemente pienses que el plan A no va a tener éxito. Número 8. Hay una razón por la que queremos estrujar cosas tiernas. Seguramente te pasa que cuando ves un cachorro o un bebé sientes la necesidad de abrazarlos y apretarlos con fuerza. Bueno, aparentemente esa es la reacción natural y se le conoce como cute aggression, que traducido sería algo así como agresión tierna. Según un artículo en Frontiers in Behavioral Neuroscience, la idea detrás de la agresión tierna es que cuando nos invaden sentimientos positivos como los provocados por el adorable cachorro o bebé, un poco de agresión equilibra esos sentimientos abrumadores para que no dañemos a estos pequeños seres inocentes. Número 9. Preferimos pensar que algo malo va a pasar. ¿Alguna vez has sentido hormigas en el estómago cuando alguien dice «tenemos que hablar»? Tu mente se inunda inmediatamente con 1.000.000 de cosas malas. Si se trata de tu pareja romántica, probablemente pensarás que va a romper contigo en ese momento. Si se trata de tu jefe, pensarás que te va a despedir. Los investigadores han descubierto que preferimos pensar que algo malo va a suceder a la incertidumbre. Esto se debe a que cuando nuestro cerebro no sabe qué esperar, se pone a toda marcha a trabajar para predecir las posibles consecuencias, tanto malas como buenas. Ahí lo tienes. Ahora que ya sabes que te será mucho más fácil recordar este final que el resto de cosas que he dicho en este vídeo, quiero darte las gracias por verlo e invitarte a que le des un like y lo compartas con tus amigos. Así podremos seguir haciendo más. Para ver más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y recuerda hacer clic en la campana de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.